Hola Denise, ¿cómo estás? Hola Cami. ¿Todo bien? Sí, con ganas. Con muchas ganas. Bueno, quedaron muchas cosas dando vueltas desde la vez pasada que estuvimos hablando sobre los dibujitos, esto de si hay dibujitos buenos, malos, que nos estuviste contando y compartiendo tu opinión. Y a raíz de eso empezaron a surgir preguntas y las madres querían saber sobre cómo vemos cada uno de los dibujitos, ¿no? Y nos pidieron que analicemos una película de Disney muy conocida que es La Sirenita o Little Mermaid, como se dice. Bajo el mar. Así es. La, 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 eres feliz. Así que, Ok, ¿qué analizamos? ¿qué analizamos? Bueno, contanos un poco qué es lo que pensás acerca de esta, o cómo se acompaña, digamos, a un chico después de ver esta película o antes de ver esta película, porque lo que nos contabas la vez pasada es Ujú. que como padres uno está bueno primero ver qué es lo que va a ver el chico y después como intervenir en la educación, digamos, después de ver una película, o sea, porque hay cosas que pueden ser muy violentas, hay cosas que pueden ser que no estemos de acuerdo, que hacen, se hablaron un poco esos temas en el video pasado y estaría bueno como ver cómo vos llevarías a cabo la educación o la guía a tu hijo después de ver esta película. Mucho, sí, mucho, ¿no? Ok, sí, sí, estoy tratando porque es muy amplio y si tengo que ir a la sirenita específicamente, primero me gustaría poder dar una base, ¿no? Siempre es como que me gusta ir un poquito para atrás. La mayoría de las películas de Disney es lo más importante para mí de poder observar es eh, cuál es el principio, cuál es el medio, cuál es el final, y que generalmente los personajes se diferencian mucho entre buenos y malvados. Eso es una de las cosas como más importantes, que los buenos, las buenas, las princesas y los príncipes de Disney generalmente siempre son buenos, todos. Voy a hablar más de las películas un poco más viejas porque las nuevas ya tienen muchos colores los personajes, como más los de Frozen o, o Moana. Bueno, me tengo que meter, pero podría llegar a decir que, que las películas más antiguas tienen más que nada al personaje principal lo presentaría como con dos colores. Ujú. Y la mayoría de los personajes de Disney, de las princesas, vienen de una familia donde la princesa o el príncipe fue amada o amado. ¿Ok? Eso hace que la figura sea una figura buena en su adolescencia. Generalmente son todas adolescentes, ¿no? Lo que pasa luego es que se genera una necesidad de un conflicto con los padres, X conflicto, algunos se mueren, como en El Rey León, bueno, Frozen también se... Bueno, siempre pasa algún conflicto con el padre. En el caso de Ariel, lo que pasa es que ella tiene una necesidad de descubrir algo donde el padre cree que esa necesidad es peligrosa Ujú. y lo que yo hoy podría analizar es que el padre nunca le explicó a la hija por qué es peligroso, simplemente le dice no vayas a la superficie porque los humanos son peligrosos. Claro. Y hay esta conversación entre Tritán, me olvidé el nombre, Titán, Sí, era Tritón, me parece. Tritón, con el tridente, nunca habló con su hija, pero en realidad esto nos ayuda a qué? A que como esta conversación nunca fue clara, ella se pueda revelar en algún momento. Y para poder revelarse necesita el personaje de Úrsula, la malvada, que le viene a traer de alguna manera una solución a cambio de algo que ella desea. Es Claro. una manipulación impresionante Muy fuerte. Sí. con todas, pero en este momento en realidad lo que hace este character, este personaje, gracias a Úrsula, este personaje, por un lado, cumple la misión
su misión, porque generalmente este personaje hace que este personaje llegue a la misión deseada, y después hay un twist en el cual vuelven a la búsqueda de mamá y de papá, al hogar de alguna manera, o del príncipe, del amor, de alguna manera, para poder enfrentarse a este personaje que le había dado lo que ella quería, pero ahora se dio cuenta que no lo quiere de esa manera, lo quiere de su manera. Claro. Este personaje, el villano, hace que ella camine un camino y descubra lo que verdaderamente quería. Claro, es muy interesante la fórmula de la historia, ¿no? De cómo se da, y esto lo podemos ver en todas las películas como estabas contando. Sí, Pero, algo, perdón que te interrumpa, algo interesante, me gusta mucho analizar, me acuerdo de La Sirenita, también me acuerdo mucho de, ay, ¿cómo se llama esta? La del pelo largo. Rapunzel. Rapunzel, que para mí Rapunzel es mucho más clara, ya pasó el tiempo entre Ariel y Rapunzel, en el cual Rapunzel se enfrenta a la villana, que es Gothel, que es quien la secuestra, es una secuestradora de un bebé. Esto es terrible, ¿eh? Vale. Esto es terrible, que en un dibujito pase desapercibido. Digo desapercibido porque en realidad esto no pareciese ser lo importante. Ahora, hay una diferencia de cómo pagan cada villano, y esto también para mí es fundamental. Primero quiero decir, en la historia de Rapunzel, Rapunzel sí puede, tiene un momento de revelación impresionante y se enfrenta a Madre Gothel, se enfrenta a ella. Eso es para otro día, si querés lo analizamos. Sí, Ahora total, volvemos pero es interesante. a la sirenita. Lo que pasa en la sirenita es que ella tiene ese momento de que el pájaro le cuenta que en realidad la otra princesa es Úrsula disfrazada, toma acción, va hacia lo que ella realmente desea y quiere, que es este príncipe que se enamoró, va hacia ello, o sea, toma acción para lo que quiere, pero después Úrsula aparece en su máxima potencia, casi Claro. destruyéndolo todo, de alguna manera la saca a Ariel del medio, tirándola para abajo en el mar, y el que termina de alguna manera destruyendo a Úrsula es el príncipe, que choca el barco Contra Úrsula, sí. contra Úrsula. Yo creo que después con las otras películas esto fue cambiando por el feminismo y demás. De alguna manera acá no es ella quien la enfrenta, cosa que sí me parece interesante para poder verlo. Algo también interesante para ver es que su padre, al ver que no la había escuchado su deseo, pone su amor ante todo y le demuestra a su hija el amor que le tenía, Sí, pidiéndole perdón, poniéndose enfrente, y que Úrsula lo deja como un gusanito en el agua. claro. Claro, que antes Eh, eso no se mostraba al principio de la película, era todo como muy, muy estricto, todo muy estructurado, no se veía esa compasión, ese amor, ese dejar todo, y de repente a través de este amor las cosas se van solucionando, ¿no? Como que un poco. yo creo que de alguna manera porque el padre necesitó ver hasta dónde iba a llegar su hija con su deseo para poder entender que era real. Antes no creyó que era real, pensó que era un capricho, y bueno, no hubo ahí un diálogo en la familia porque ella tenía que ser algo que él deseaba, no que ella deseaba. Hay Claro. algo muy positivo en que es muy claro que ella tiene un deseo, tiene una curiosidad que no es escuchada. Entonces ella lo hace sola. Si ella hubiese sido escuchada por sus hermanas o por su padre, tal vez la historia sería diferente, pero es la Claro, historia de Disney, o sea. pero, Entonces, ¿qué es lo que yo cuento un poco cuando toda esta información es mía? Yo no claro, necesito toda esta información pasársela a mi hija si es que ella no ve lo mismo que yo. claro, Cuando ella ve la peli,
me hace preguntas como, pero Úrsula, pero ahora que Úrsula, porque la pinchó, y pero la pinchó, ¿le dolió? Pero ahora Úrsula es buena, podemos hablar con Úrsula, o sea, se generó algo con esta película con mi hija muy, muy particular, y es que después de ver la peli, hablamos de la peli, Ujú. le respondí cuáles eran, lo que más le interesaba era esto de que la sirenita le dio su voz para cumplir un sueño, como si fuese que ella tiene que delegar algo, relegar algo Y dejar algo. para conseguir un sueño, cuando después se da cuenta que sin eso ella no podía terminar de conquistar su sueño, porque con el príncipe había escuchado su voz, después su voz no, el príncipe no sabía si era ella o no era ella no podía explicarle por qué no tenía voz, o sea, lo más preciado de ella, que era la voz, lo dejó. Mm. Eh, y en realidad lo que terminó pasando con mi hija es que ella me hizo muchas preguntas y yo le fui contestando sobre la verdad de lo que yo creo. Claro. Y después hablamos mucho ella me preguntó sobre la infancia de Úrsula, le conté que en la película no está, pero que yo creo que ella en su infancia no fue querida y que seguramente no la trataron muy bien. En la 2 está la hermana y cuenta que siempre hubo mucha competencia entre ellas cuando eran chicas. Y ahí con Jazmín inventamos una historia de que la mamá en realidad competía con ellas y nunca le hizo sentir fuerte y poderosa y hermosa. Y entonces ella necesitaba constantemente la necesidad de poder y sacarle las cosas hermosas a otras personas porque ella no sentía que era lo suficiente. Qué hermoso ese aprendizaje, ¿no? Porque es un poco también algo que tocamos en el video pasado, esto de darle una vuelta de tuerca a la historia que ya está armada y darle lo que en este ambiente familiar se cultiva, por decirlo de alguna manera. Correcto. Entonces es como muy hermoso que se genere eso, como ese, no quiero llamarlo debate, pero esa charla entre padres y hijos en donde se puede ir más allá, se puede imaginar, se puede jugar, puede dar un montón de libertad a un mundo recreativo, un mundo re divertido y un mundo de juego, ¿no? O sea, como... Total, después de ahí hicimos un libro, le cambiamos el final, después al final Úrsula reconoce que amaba la voz de ella y en realidad al final le terminó pidiendo clases de canto Ay, mira, a la sirenita para que ella, porque ella en realidad quería ser cantante y nunca la habían dejado cantar y por eso en realidad quería la voz de ella, pero en realidad después se dio cuenta, le pidió perdón y la sirenita le daba clases y se hicieron mejores amigas entonces se generó, y no, se creó realmente se todo un puede generar mundo. una historia. Eso me parece hermoso. Y ahora volviendo al tema de, o sea, la sirenita, pues claro, podemos en realidad ponernos a hablar de esta película y hacer un análisis que en realidad ya está hecho, ¿no? En realidad no es el análisis en sí, sino que me parece que lo más importante es cómo, como hilando un poco con lo que venimos hablando, cómo se sigue esto, ¿no? Porque ven, por ejemplo, yo vi de vuelta la película desde mi lado adulto, ¿no? ¿Y Y qué te hoy pasó? tengo o sea, otras formas de ver las cosas, otra filosofía de vida, y de repente yo me quedé, mirá con lo que me quedé, A ver, a comparación del miedo que le tenía a Úrsula de chiquita, esta vez mi miedo o mi momento de más como, wow, ¿qué está pasando en esa película? Es cuando veo que la sirenita coleccionaba cosas de los humanos. Y yo sí, digo, todo lo que nosotros tiramos y que ahora al mar. queda en el mar. Entonces, como también cómo pueden haber un montón de enseñanzas dentro de una misma película. O sea, o sea,
podemos ir para todos lados, desde el cuidado del planeta, del medio hasta ambiente, el cuidado hasta de no uno comerse mismo. los peces, cuando Claro. lo quiere matar a Sebastian con el cuchillo. Hay un montón de cosas que hoy también las vemos bastante violentas desde ese lugar, desde también desde Úrsula y demás. Y todo eso, lo interesante es llevarlo, a mí me gusta la palabra debate, porque es interesante poder debatir sobre qué opinas vos, qué opino yo, y cómo se podría hacer un cambio. O sea, es muy interesante lo que acabas de decir, porque para mí es como medio como Titanic, como lo que quedó abajo, ese misterio que quedó ahí abajo. Eh, y estos dos mundos, bueno, yo me quedo con otras cosas también, Claro. pero lo interesante es qué le pasa al otro, qué necesidad tiene nuestro hijo, qué es lo que ve nuestra hija o nuestro hijo en ese momento y acompañar ese camino, digamos. Sí, Eh, y te quiero contar la discúlpame, última sí, sí, anécdota con contame. respecto a esto porque me pareció fabuloso y es que Jazmín me dijo, mami, ¿puedo hablar con Úrsula? Y fue como, Jasu, vos Increíble. sabés que Úrsula no existe. Úrsula es un dibujito animado. Alguien lo imaginó, no es de verdad. Ya sé, pero ¿puede ser una actriz? Sí, si vos querés hablar con una actriz, no hay problema. Hice un casting de Úrsulas y di con una Úrsula divina, hermosa, Ramona, una bombona. Charlamos un poco de antes, de cómo iba a ser un poco este encuentro por Zoom, fue en el medio de la pandemia, y charlaron durante una hora y le preguntaba sobre su infancia y sobre su casa y sobre la vida. Y Qué fue maravilloso. darle como un cierre a la Sirenita, porque después de eso nunca más volvimos a hablar de la Sirenita, después pasamos a Rapunzel un montón de tiempo, pero poder darle, acompañar a nuestros hijas, hijos con sus necesidades, no las mías. Yo le diría un montón de cosas como que si fuese hay una parte de madre que quiere sobreproteger, ¿no? Y cuidar un montón de cosas. Y cuidado si te hablan y te dicen tal cosa. Y cuidado si... Y no hace falta porque no está en ese momento, en ese lugar. Ujú. Eh, No, me parece hermoso y tiene que ver con lo que justo te iba a decir, de que esto de cuánto podemos aprender de ellos, ¿no? Porque podemos aprender de hacia dónde van sus intereses, sus gustos, o sea, claramente acá vemos que tu hija tiene esta cosa por el arte, se puede ver muy, o sea, que terminó haciendo en su historia, viste, el tema de las clases de canto y todo esto que se inventó, que me parece maravilloso, y su curiosidad por el malo y el porqué de eso, me parece como se nota muy bien, entonces cómo podemos, o después yo ahí poniéndome en el lugar también de la persona que mira la película, como a través de cosas que yo sé que me interesan, me despierta. Entonces es una manera de ir conociendo un poco más hacia dónde van ellos, ¿viste? y no Qué... solo ellos, también nosotros, no es todo about them. También somos parte de nosotros y estamos mirando a la película y poder Claro. compartir también lo que te pasó a vos, viste, qué interesante. Y poder compartir esto del cuidado del medio ambiente, de todo lo que tiramos, o sea, me parece increíble poder tener esta charla sobre lo que yo sentí, sobre lo que vos sentiste y tener un intercambio de información sobre un dibujito animado que se puede quedar ahí o se puede exprimir y jugar y ver y analizar. Obviamente depende de las edades también y hasta dónde el otro te da. Si, bueno, si no tiene interés de seguir charlando, bueno, no se charla, pero Sí. quiero decir, es como que hay una posibilidad, un abanico muy grande de para dónde ir llevando los dibujos o las series o lo que los chicos nos van trayendo a casa. Me encanta. ¿Te gustaría agregar algo más sobre este análisis que en realidad se terminó tipo, expandiendo? Porque claro, como decíamos, podemos tener análisis de un montón de cosas. Podemos decir, o sea, tenemos ahí la historia base, todo,
y sigue siendo, en realidad el foco es el acompañamiento, ¿no? El Total. estar con ellos. Así que ¿habría algo más que Y te que no gustaría? hay cosas ni buenas ni malas tampoco que les podemos decir. Ujú. Siempre que se hable honestamente. Puede ser que hoy opino esto y mañana volvemos a ver la peli y cambio de opinión. ¿Y sabes qué? Puedo, Está muy puedo. bueno eso. A enseñarles también a que estar abiertos y dispuestos al cambio, ¿no? Completamente, como vos dijiste, vos de chica la viste, viste una cosa y hoy viste otra. Y bueno, y eso te llama también la atención y eso está buenísimo, dar ese espacio a que puedo ver las cosas de diferentes ángulos según cuándo lo mire, con quién lo mire, y eso me parece sumamente interesante. Darnos ese espacio a todos. Me encantó, me encantó. Muchas Me gracias, encantó a mí Leli. también. Bajo el mar. Bajo el La, mar. la, 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 la. Bueno, Bueno, nos vemos en la próxima. dale, un Chao. besote. Mua.